Estamos viendo la historia de la Iglesia en sus comienzos, como nos lo cuenta el Señor, como nos lo cuenta a través del evangelista San Lucas, que no es ni más ni menos que la vida de Cristo que sigue actuando resucitado a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Y pese a que los sumarios que hace San Lucas de vez en cuando son muy optimistas, nos hablan de las grandezas, de cómo viven los cristianos, pues también vamos viendo que hay circunstancias y problemas que nos hacen ver que los cristianos ni fueron ni somos ángeles, y vamos viendo que surgen problemas que hay que ir resolviendo, porque la Iglesia es un cuerpo vivo, es una familia que va creciendo, y en ese crecimiento pues hay circunstancias, problemas, roces, dificultades y pecados que hacen que haya enfrentamientos que van santificando a la Iglesia en la medida en que van dejando que el Espíritu Santo les ayude a irlos resolviendo. Como Moisés, los apóstoles tienen que delegar este trabajo que es cada vez más creciente, porque la Iglesia es fecunda y está viva y cada vez da más vida y se va encontrando con problemas nuevos. Y esto nos enfrenta a este principio de subsidiariedad que hoy se está olvidando tanto, que dice que lo que pueden hacer los pequeños no lo tienen por qué hacer los grandes. Si en una casa los pequeños pueden tender las camas, pues no hace falta que lo hagan los padres. Ahora, si no pueden, pues los padres tienen que sustituir, porque los niños no pueden proveer para su alimentación. Pues algo así, los apóstoles van descubriendo que hay cosas que ellos hacen y que pueden delegar, y otras cosas que no. Por ejemplo, la administración de los sacramentos es algo que compete solo a los sacerdotes, y en ese tiempo en que la Iglesia está teniendo unos graves problemas de fecundidad y vocacionales, pues nos tenemos que dar cuenta qué cosas podemos delegar en los laicos, y que hacen muy bien y muchas veces mejor que nosotros: la inserción en la política, el trabajo social, y hay cosas que solo podemos hacer nosotros, especialmente la celebración de la Eucaristía y la celebración de la penitencia. La predicación, pues en cierto modo y muy bien también la pueden hacer los laicos, aunque es verdad que nosotros tenemos un especial mandato de hacer eso, y es lo que nos cuenta hoy los Hechos de los Apóstoles. Vamos con el texto. Al crecer el número de los discípulos, los Hechos llaman discípulos no solamente a los 12, sino a veces lo refieren a los creyentes. Los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea. Contra lo que pueda parecer, estos de lengua griega no son todavía los paganos que muy pronto van a entrar en la Iglesia, sino que son judíos, pero que en las sucesivas diásporas han estado entre los gentiles, de tal manera que no leen la Biblia en arameo, ni hablan en hebreo, ni hablan en arameo, sino que leen la Biblia en griego, se reúnen en sus propias sinagogas, distintas de aquellos que también son judíos, también son circuncidados, pero en tierra de Jerusalén hablan, ya digo, entre ellos lengua aramea, que es la siria, y leen la escritura en hebreo. Hay estos enfrentamientos lógicos que a veces tenemos entre los que somos de diferentes procedencias culturales o costumbres, y surgen envidias, porque ya digo que no somos ángeles, o surgen injusticias imaginadas o reales. El caso es que se están quejando los de lengua griega porque a la hora de repartir las limosnas entre las viudas, pues parece ser que ya sea por una injusticia verdaderamente realizada o imaginada, se están quejando. Hay una queja sobre el suministro diario, no atendían a sus viudas, y esta caridad, que ha de ser habitual en la Iglesia, pues crea un problema en los discípulos, que convocan a todos, los 12 como número simbólico, que tendrá que ser completado porque a Judas hay que sustituirlo por Matías. Convocan al grupo de los discípulos y les dicen: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Hay cosas que por este principio de subsidiariedad podemos delegar. El trabajo se está haciendo grande porque la Iglesia, cuando es fiel, cuando
se deja llevar por el Espíritu Santo, es fecunda y crece. Y eso ocurre en las familias numerosas y eso ha de ocurrir en las parroquias, en las instituciones, en las congregaciones religiosas. Cuando la Iglesia es fiel, es fecunda. Más adelante también se añadirá a la predicación de la palabra de Dios la oración. La oración es algo que nos compete a todos, también a los laicos, pero de un modo especial a los discípulos, a los sacerdotes, a los religiosos. Y no lo dice el texto, pero ya digo, los sacramentos nos competen de un modo muy especial. Por lo tanto hay que priorizar. Siempre se cuenta, entre psicólogos les gusta mucho y tiene su importancia, el poner un frasco grande y alrededor hay unas piedras grandes, otras piedras más chicas, arena y agua. ¿Cómo podemos meter todo esto en el frasco? Pues se meten primero las piedras grandes, luego las piedras más chiquititas que van ocupando los huecos, luego se mete la arena que va rellenando lo que está vacío y luego incluso el agua. Moraleja, no que todo cabe en el frasco, sino que si no ponemos primero las piedras grandes nunca entrarán. Si ponemos la arena y el agua primero, las rocas grandes, las últimas, ya no entrarán. En nuestra vida, cuando organizamos nuestro día, si no ponemos las cosas importantes primero no entran. Si no garantizamos la oración, si no garantizamos las cosas que son prioritarias, no urgentes sino importantes, que no siempre lo urgente es importante, llegará un momento en que sacrificaremos lo importante por lo urgente y no tendremos tiempo de rezar y no tendremos tiempo de las cosas realmente importantes. Por eso primero poner las piedras grandes, y es lo que están haciendo los apóstoles. Primero garantizar que son capaces de dedicar tiempo a la oración y a la predicación, tiempo y energías, y luego vendrá lo demás. Si no lo pueden hacer, se delega. Así que escogen a 7. El texto no dirá curiosamente diáconos. El término diáconos para estas personas, que significa en griego servidor, será San Ireneo el que lo añade y luego quedará en la Iglesia. Esas personas dedicadas al servicio de la caridad se llamarán especialmente diáconos. Estos 7, número simbólico de perfección, tienen 4 características. Serán varones, cada vez hay más personas empeñadas en destruir la Iglesia y la tradición, empeñadas en seguir este lenguaje y esta praxis feminista, por lo tanto malvada, porque lo femenino es bueno, lo feminista es malo, pues empeñados en seguir este lenguaje del mundo y en enmendar la plana a nuestro Señor Jesucristo, que no ordenó mujeres, no porque sean peores, sino porque así fue en su designio y en su libre elección. Y ahora pretendemos hacer lo que la Iglesia nunca se ha sentido capacitada para hacer. De hecho, el Papa Juan Pablo II este tema lo dejó zanjado, de modo empeñando su infalibilidad, y ahora están empeñados en que el Papa Francisco apruebe el sacerdocio femenino, este cisma herético alemán y muchas otras voces, en esta contradicción que tienen los progres, que es querer que el Papa Francisco haga reformas irreformables, sin vuelta atrás, cuando ellos lo irreformable quieren reformarlo. Es una contradicción. Si todo lo que hacen los papas es reformable, lo que haga ahora el Papa Francisco, en caso de que hiciera lo que ellos quisieran, sería reformable. Pero lo cierto es que hay cosas que son irreformables, ni Francisco ni nadie lo puede hacer, y no lo hará. El sacerdocio femenino no puede aprobarse porque la Iglesia no tiene autoridad para cambiar la materia de los sacramentos. Bueno, también el Papa ha encargado de discutir sobre el diaconado femenino. Es un tema que no estaba tan claro, pero parece ser, cuanto más se estudia, que tampoco se podría aprobar este diaconado femenino, salvo que no sea un sacramento, salvo que sea un ministerio que se llame así, servidor, y en este sentido, pues cuantísimas mujeres son verdaderas servidoras, heroicas y maravillosas dentro de la Iglesia. Lo que la mujer, más inteligente que el varón, nunca se ha empeñado es, hasta hoy, cuando se le intenta igualar al varón, es ejercer el poder. La mujer siempre le ha interesado mucho más el servicio, que es mucho más grande y que es verdadera autoridad y que es el verdadero poder. Pero esto no lo entienden las feministas, guiadas por el demonio, y quieren que la Iglesia hable este lenguaje, y muchos dentro de la Iglesia lo van haciendo. Bueno, pues han de ser varones, han de ser de buena fama, han de ser llenos de espíritu y llenos de sabiduría.
son estos letrados que dice Santa Teresa, que decía que desconfiaba de los que son meramente espirituales. Pues a estas personas, estas 7 personas, los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la palabra, que ya lo han dicho antes, y a la oración. La caridad en la Iglesia es muy importante, todos podemos y debemos hacerla, pero ya digo, los sacramentos, que no están incluidos en el texto de hoy, los sacramentos, la oración de intercesión, es un modo especial tarea de los apóstoles, de los obispos y de sus sucesores y de los sacerdotes. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu. A partir de mañana vamos a ver su largo discurso premartirial y su posterior sacrificio, su martirio. Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Tenemos a 7 personas con nombre griego para atender a estos helenistas y uno que además de helenista es prosélito, es decir, de procedencia gentil, que no ha sido circuncidado. Pero no se dedican solo a la caridad. Por ejemplo, de Esteban y de Felipe sabemos que además de ser hoy diríamos los encargados de Cáritas, de esta caridad organizada en la Iglesia, son evangelizadores, como nos mostrará el mismo libro de los Hechos. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. No es democracia, ellos lo eligen, pero son los apóstoles los que confieren este ministerio. Ha habido a lo largo de la historia muchos modos de elegir a los responsables. Eso es lo de menos. La palabra de Dios crecía, expresión repetida por Lucas, que habla de esta inevitable fecundidad de la Iglesia. Y en Jerusalén, recalca, crecía mucho el número de los discípulos. Incluso muchos sacerdotes de las autoridades saduceos obedecían a la fe. Había muchas conversiones. Incluso nuestros enemigos se pueden convertir. Aquellos que han crucificado al Señor se pueden convertir en fieles discípulos suyos. Bien, nos puede dar la sensación de que se va a imponer la Iglesia, pero veremos a partir de mañana que la persecución se va a recrudecer. El texto de hoy, bueno, pues nos ayuda a pensar en este ministerio que estamos todos llamados a desempeñar, ya sea organizado, ya sea por iniciativa personal, el del servicio de la caridad, el del diaconado. Eso significa diácono, servidor. Hoy existen en la Iglesia los diáconos, todos los sacerdotes nos ordenamos previamente de diáconos. Hay algunos que incluso casados se pueden ordenar de diáconos. Ya digo que se está estudiando por segunda vez si las mujeres pueden ser diaconisas. Bueno, una discusión que hay en la Iglesia por este complejo que tenemos de asimilarnos a esta sociedad que cada vez reivindica algunas cosas buenas para la mujer frente a muchas injusticias que han sufrido, pero también muchas tonterías y muchas maldades, porque la mujer y el varón, gracias a Dios, solamente somos iguales en dignidad. Bien, pues esta es la caridad que tenemos todos en la Iglesia, que debemos de tener. Una gran carta escrita por el Papa Benedicto XVI da mucha luz al respecto, Deus Caritas Est, que nos regaló como primera encíclica. Creía que la tenía por aquí, pero ahora no la veo. Y lo importante es esto, el que todos practiquemos la caridad, ya sea de modo organizado, con nuestras cáritas diocesanas o parroquiales, o esta caridad que a nivel personal pues tantos ejercitan sin que nadie lo sepa, buscando en las familias más pobres y más necesitadas. Pues no solamente la limosna es una actitud de la Cuaresma, sino de toda nuestra vida y por lo tanto también en la Pascua. Mañana el Padre José Joaquín nos seguirá explicando la liturgia dominical y nosotros volveremos el lunes para proseguir comentando los hechos de los apóstoles. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta el lunes, si Dios quiere.